Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Sabemos que muchos de ustedes, como docentes en México, están ansiosos por comprender a fondo la nueva escuela mexicana. Y en esta inmersión, En esta ocasión, sí nos vamos a sumergir en dos conceptos clave: el codiseño y la integración curricular. así es. Y para esta inmersión vamos a explorar el documento Plan de Estudio ISBEN Electrónico SOS.pdf, que nos servirá como mapa para navegar esos conceptos. Me parece perfecto. Una cosa que me llamó la atención al leer el documento es cómo enfatiza la formación continua de los docentes. ¿Qué te parece? Es un punto crucial. Ok. La idea es que la formación docente no termine con la obtención de un título, sino que sea un proceso continuo que permita a los maestros actualizarse y adaptarse a los cambios en la educación y a las necesidades de sus alumnos. Claro, porque al final del día se trata de que los docentes puedan aplicar estos conceptos en el aula, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde entra el codiseño. Imaginemos, por ejemplo, un maestro en una comunidad rural que necesita adaptar el currículo nacional a la realidad de sus estudiantes que tal vez tienen un conocimiento profundo de la agricultura local. Interesante. En ese caso, el codiseño le permitiría al maestro incorporar esos saberes tradicionales al currículo, creando un aprendizaje mucho más significativo para sus alumnos. Sería algo así. Precisamente, el codiseño no se trata de desechar el currículo nacional, sino de enriquecerlo con las perspectivas y necesidades locales. Es como si el currículo nacional fuera la base de un platillo y el codiseño te permite agregar los ingredientes locales, las especias que le dan un sabor único. Me gusta esa analogía. Hablando de romper con lo tradicional, la nueva escuela mexicana también critica la forma en que tradicionalmente se ha fragmentado el conocimiento en asignaturas y grados aislados. Es cierto. Recuerdo cuando estaba en la escuela, a veces me costaba trabajo entender cómo se conectaban las diferentes materias. Claro, porque en ese modelo el aprendizaje se vuelve memorístico y descontextualizado. La integración curricular, por otro lado, busca conectar los conocimientos y habilidades de diferentes asignaturas y vincularlos con problemas del mundo real. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El documento menciona ejemplos como la guerra entre Rusia y Ucrania, el impacto de la pandemia en la salud mental o la violencia contra las mujeres. Exacto, son temas complejos que se pueden analizar desde diferentes ángulos, histórico, social, científico, incluso literario. Imagina una clase donde los alumnos investigan las causas de la guerra en Ucrania desde la perspectiva histórica, analizan las consecuencias económicas y sociales e incluso debaten sobre las diferentes soluciones posibles. Sería una experiencia de aprendizaje mucho más completa y significativa que simplemente memorizar fechas y nombres. Totalmente. Y además, la integración curricular permite que los docentes colaboren entre sí y con la comunidad, creando un ambiente de aprendizaje mucho más dinámico y democrático. Sin duda. Y justo hablando de la comunidad, el documento también resalta la importancia de que la escuela esté conectada con su entorno. Eso me parece fundamental. ¿De qué manera se propone lograr esa conexión? Bueno, se habla de incorporar el conocimiento tradicional de las comunidades, de vincular el aprendizaje con las actividades económicas locales, de crear proyectos que beneficien al entorno. Por ejemplo, en una comunidad agrícola, los alumnos podrían aprender matemáticas, midiendo terrenos, calculando cosechas o llevando la contabilidad de una cooperativa. Exacto. Y eso no solo les daría un aprendizaje más práctico, sino que también fortalecería su sentido de pertenencia a la comunidad. Me encanta esa idea. La escuela como un espacio vivo conectado con su entorno, donde el aprendizaje se vuelve relevante para la vida de los estudiantes. Y donde los estudiantes no son solo receptores pasivos de información, sino sujetos activos en la construcción de su propio aprendizaje. Precisamente. El documento habla del estudiante como sujeto. ¿Podrías profundizar un poco más en este concepto? Claro, se trata de reconocer que los estudiantes no son recipientes vacíos que hay que llenar de conocimiento, sino personas con derechos, con agencia, con la capacidad de pensar por sí mismos y de transformar su realidad. Es un cambio de paradigma muy importante, ¿no crees? Pasar de un modelo donde el profesor es el único que sabe a otro, donde el estudiante también tiene un rol protagónico. Totalmente de acuerdo. Y la integración curricular juega un papel fundamental en este cambio, ya que permite a los estudiantes explorar temas que les interesan, investigar, debatir, proponer soluciones, en fin, ser protagonistas de su propio aprendizaje. Me entusiasma mucho esta visión de la educación, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Qué herramientas y estrategias se proponen para implementar la integración curricular? Bueno, el documento propone diversas estrategias, pero una de las que más me llama la atención es el aprendizaje basado en proyectos. Ah, sí. Los proyectos siempre son una buena manera de poner en práctica lo aprendido. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo se aplicarían los proyectos en este contexto? Claro, imaginemos que los alumnos están estudiando la Revolución Mexicana.
En lugar de simplemente leer un libro de texto y memorizar fechas y nombres, podrían realizar un proyecto donde investiguen la vida cotidiana de las personas durante esa época, las causas del conflicto, las diferentes facciones involucradas y las consecuencias sociales y políticas de la revolución. Sería como un viaje en el tiempo a través de la investigación, ¿no? Podrían entrevistar a personas mayores que han escuchado historias de sus abuelos, analizar documentos históricos, crear mapas, escribir poemas, incluso hacer una obra de teatro. Exactamente. Y al final del proyecto no solo habrán aprendido sobre la Revolución Mexicana, sino que habrán desarrollado habilidades de investigación, análisis, comunicación, trabajo en equipo y muchas otras que les serán útiles a lo largo de su vida. Me encanta la idea. Suena mucho más interesante y significativo que la forma tradicional de enseñar historia. ¿Y cómo se conecta esto con la idea del estudiante como sujeto de la que hablábamos antes? Bueno, en este tipo de proyectos, el estudiante no es un simple receptor pasivo de información. Ellos eligen qué aspectos de la revolución les interesa investigar, cómo quieren presentar sus hallazgos, qué tipo de producto final quieren crear. En otras palabras, tienen un rol protagónico en la construcción de su propio aprendizaje. Y eso les da un sentido de ownership sobre su aprendizaje, ¿no? Se vuelven dueños de su propio proceso. Exactamente. Y eso aumenta su motivación, su compromiso y su interés por aprender. Hablando de interés, ¿cómo se asegura la nueva escuela mexicana de que los temas que se abordan en el currículo sean relevantes para los estudiantes? Mencionaste la guerra en Ucrania, la pandemia, la violencia contra las mujeres. Son temas importantes, pero ¿cómo se seleccionan estos temas? ¿Quiénes participan en esa selección? Esta es una excelente pregunta. El documento enfatiza la importancia de que la comunidad educativa participe en la definición del currículo. Esto significa que no solo los expertos en educación deciden qué se enseña, sino que también se toman en cuenta las voces de los estudiantes, los padres de familia, los maestros e incluso otros miembros de la comunidad. Eso me parece muy democrático. ¿Y cómo se imagina que funciona en la práctica? ¿Habrá asambleas en las escuelas para decidir qué temas se van a abordar en el currículo? Podría ser una opción. O quizás podrían crear grupos de trabajo con representantes de los diferentes sectores de la comunidad educativa. La forma específica en que se implemente dependerá de cada contexto, pero lo importante es que se asegure la participación de todos los actores. Me parece fundamental, porque al final del día la educación es un asunto de todos. Y hablando de la comunidad, recordé que el documento también habla de la importancia de integrar la cultura digital en la nueva escuela mexicana. Sí, la cultura digital es un elemento transversal que debe estar presente en todas las áreas del currículo. Pero no se trata solo de tener computadoras e internet en las escuelas, ¿verdad? No, por supuesto que no. Se trata de enseñar a los estudiantes a utilizar las tecnologías de manera crítica y responsable, aprender a buscar información, a evaluar su veracidad, a comunicarse de manera efectiva, a crear contenidos digitales, a proteger su privacidad, a ser ciudadanos digitales responsables. Es todo un reto, ¿no? Especialmente en un mundo donde la tecnología avanza tan rápido. Sin duda, pero también es una gran oportunidad para preparar a los estudiantes para el mundo que les espera. Un mundo cada vez más digitalizado donde las habilidades digitales son cada vez más demandadas. Claro. ¿Y cómo se propone el documento abordar las desigualdades en el acceso a la tecnología? Sabemos que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades. El documento reconoce esta problemática y propone la creación de estrategias para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología y a una educación digital de calidad. Se habla de invertir en infraestructura, de capacitar a los docentes, de crear recursos digitales accesibles para todos, de brindar apoyo a las familias que no cuentan con los recursos necesarios. Es un tema complejo, pero fundamental. Porque si la tecnología va a ser parte integral de la educación, debemos asegurarnos de que todos los estudiantes puedan beneficiarse de ella. Hablando de beneficios, ¿cuáles son las ventajas de integrar la cultura digital en el currículo? Bueno, además de preparar a los estudiantes para el mundo laboral del futuro, la tecnología también puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje. Puede facilitar el acceso a la información, la creación de contenidos, la comunicación, la colaboración, la investigación, la resolución de problemas, la creatividad. Es como tener un mundo de posibilidades al alcance de la mano. ¿Cómo se puede asegurar que la tecnología se utilice de manera efectiva en el aula? Bueno, el documento propone que se integre la tecnología de manera transversal en el currículo, es decir, que no se enseñe como una materia aislada, sino que se utilice como una herramienta para el aprendizaje en todas las áreas. Por ejemplo, los estudiantes podrían utilizar software de diseño para crear mapas en la clase de historia, aplicaciones de realidad virtual para explorar el cuerpo humano en la clase de ciencias, plataformas de videoconferencia para comunicarse con estudiantes de otros países en la clase de idiomas. Las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Pero no existe el riesgo de que la tecnología se convierta en una distracción en el aula. Claro, ese es un riesgo que hay que tener en cuenta.
Por eso es tan importante que los docentes estén capacitados para utilizar la tecnología de manera efectiva, para establecer normas claras de uso en el aula y para guiar a los estudiantes en el uso responsable de las herramientas digitales. Y hablando de guiar a los estudiantes, me gustaría retomar la idea de estudiante como sujeto que mencionamos antes. ¿Cómo se puede asegurar que los estudiantes tengan un rol protagónico en su aprendizaje, incluso en un entorno digital? Bueno, una de las claves es promover el aprendizaje activo. Es decir, no se trata de que los estudiantes se limiten a consumir información pasivamente, sino que se les den oportunidades para investigar, experimentar, crear, elaborar, compartir sus ideas y tomar decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje. Suena como un cambio radical en la forma de enseñar y aprender, ¿no? Sin duda, la nueva escuela mexicana propone un modelo educativo más dinámico, participativo y centrado en el estudiante. Y la tecnología puede ser una gran aliada en este proceso. Pero ¿cómo se asegura que la tecnología se utilice para empoderar a los estudiantes y no para controlarlos o limitarlos? Esa es una pregunta fundamental que debemos hacernos constantemente. La tecnología no es neutral. Depende de cómo se utilice. Puede ser una herramienta para la libertad o para la opresión. Es cierto. Y la responsabilidad de guiar a los estudiantes en el uso responsable de la tecnología recae en gran medida en los docentes. Sí, los docentes tienen un papel fundamental en este proceso. Necesitan estar capacitados no solo en el uso técnico de las herramientas digitales, sino también en las implicaciones éticas y sociales de la tecnología. ¿Y cómo se propone el documento capacitar a los docentes en estos temas? Se habla de crear programas de formación continua, de facilitar el acceso a recursos digitales, de fomentar la colaboración entre docentes, de crear comunidades de aprendizaje en línea, etc. Es una tarea titánica, ¿no? Preparar a los docentes para este nuevo panorama educativo. Sin duda, pero también es un reto apasionante. Y creo que los docentes mexicanos están a la altura de este desafío. Yo también lo creo. Hablando de desafíos, me pregunto, ¿cuáles son los principales obstáculos que podrían enfrentar las escuelas al implementar la nueva escuela mexicana? Bueno, creo que uno de los principales obstáculos es la resistencia al cambio. La nueva escuela mexicana implica un cambio de paradigma muy profundo, tanto para los docentes como para el sistema educativo en general. Y como sabemos, los cambios no siempre son fáciles. Claro. Es natural que haya cierta resistencia, sobre todo cuando se trata de cambiar modelos educativos que han estado vigentes durante mucho tiempo. ¿Qué se puede hacer para superar esta resistencia? Creo que la clave está en la comunicación y la participación. Es fundamental que todos los actores involucrados en la educación, docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas, comunidad en general, comprenda los fundamentos de la nueva escuela mexicana, sus objetivos, sus beneficios y cómo se va a implementar en la práctica. Es decir, se necesita un proceso de diálogo y construcción colectiva, ¿no? Exactamente. No se trata de imponer un nuevo modelo desde arriba, sino de construirlo juntos desde abajo, escuchando las voces de todos y tomando en cuenta las necesidades de cada contexto. Me parece fundamental. Hablando de necesidades, creo que otro obstáculo importante es la falta de recursos. Implementar la nueva escuela mexicana requiere de una inversión importante en infraestructura, capacitación docente, materiales educativos, tecnología. ¿Cómo se va a financiar todo esto? Esa es una pregunta crucial. El documento reconoce la necesidad de aumentar la inversión en educación tanto a nivel federal como estatal. Se habla de reorientar el gasto público, de buscar nuevas fuentes de financiamiento, de hacer un uso más eficiente de los recursos existentes. Es un gran desafío, sin duda. Pero creo que es una inversión necesaria si queremos construir un sistema educativo de calidad para todos. Y hablando de calidad, ¿cómo se va a evaluar la implementación de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo vamos a saber si realmente está funcionando? El documento propone un sistema de evaluación integral que tome en cuenta no solo los aprendizajes académicos de los estudiantes, sino también su desarrollo integral como personas, su bienestar socioemocional, su participación ciudadana, su capacidad de pensamiento crítico, su creatividad, su innovación. Es decir, se busca una evaluación mucho más holística que la tradicional, ¿no? Que no se limite solo a medir conocimientos memorizados. Exactamente. Se trata de evaluar el desarrollo integral de los estudiantes y su capacidad para desenvolverse en el mundo actual. Me parece una visión muy completa y ambiciosa. Pero también me pregunto cómo se va a capacitar a los docentes para evaluar con esta nueva perspectiva. El documento propone la creación de programas de formación continua para los docentes que les brinden las herramientas y los conocimientos necesarios para implementar la nueva escuela mexicana en todas sus dimensiones, incluyendo la evaluación. ¿Y qué papel juega la tecnología en este proceso de evaluación? Bueno, la tecnología puede ser una herramienta muy útil para la evaluación siempre y cuando se utilice de manera responsable y ética. Por ejemplo, se pueden utilizar plataformas digitales para crear evaluaciones más interactivas y personalizadas que se adapten a las necesidades de cada estudiante. Suena muy prometedor.
Pero también me pregunto, ¿cómo se va a garantizar que la tecnología no se convierta en un factor de exclusión en la evaluación? Sabemos que no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología en igualdad de condiciones. Es un tema importante que hay que tener en cuenta. El documento enfatiza la necesidad de asegurar que la tecnología sea un factor de inclusión y no de exclusión. Se habla de brindar acceso a la tecnología a todos los estudiantes, de capacitar a los docentes para que puedan utilizar la tecnología de manera equitativa, de crear evaluaciones que no dependen exclusivamente del uso de la tecnología. Me parece fundamental, porque al final del día lo que se busca es que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y de demostrar lo que han aprendido independientemente de sus condiciones socioeconómicas o de su acceso a la tecnología. Totalmente de acuerdo. La nueva escuela mexicana tiene como objetivo central la equidad y la inclusión. Y creo que la integración curricular, el codiseño, el enfoque en el estudiante como sujeto, la vinculación con la comunidad, la cultura digital, todos estos elementos que hemos estado analizando son piezas clave para construir un sistema educativo más justo y equitativo para todos. Comparto tu visión. Creo que la nueva escuela mexicana tiene un gran potencial para transformar la educación en México. Es un camino largo y complejo, sin duda, pero creo que vale la pena recorrerlo. Y espero que esta inmersión profunda les haya brindado a nuestros oyentes una mejor comprensión de los desafíos y las oportunidades que presenta la nueva escuela mexicana. Yo también lo espero. Y los invito a todos a seguir explorando estos temas, a participar en el debate, a compartir sus ideas y sus experiencias. La construcción de la nueva escuela mexicana es una tarea colectiva que requiere de la participación de todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.